Muy buenos días a Radio América, a Ramiro Díaz, Jorge Ñacato. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de informar a la ciudadanía. Ministro, lo hemos invitado para informar al país respecto de algunos temas y quiero empezar con el registro único de enfermedades raras que está en el debate público al menos. ¿Cuál es el beneficio precisamente de tener este registro único de enfermedades raras, señor ministro? Bueno, esta es una deuda que tenía el Estado con los pacientes que viven con enfermedades raras, ¿no? Estas son personas, muchos de ellos son niños, que tienen una enfermedad que ocurre una vez o dos veces, 5 veces cada 10.000, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, en general, la oferta, la capacidad de respuesta es también limitada. La mayor parte de estas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Duchenne, el síndrome de Teuren, hay una serie de enfermedades que pueden ocurrir y que además suelen causar discapacidad. Muchas de ellas discurren, a veces es una cuestión evolutiva que va progresivamente deteriorando a la persona. La otra característica es que suelen ser enfermedades catastróficas, es decir, que el costo de los medicamentos, del tratamiento, suele ser muy caro, ¿no? Acabamos de comprar, por ejemplo, ayer nos ha llegado tratamiento para un año para 5 niños que tienen la distrofia muscular en el Hospital Bacortiz a un costo de $2.700.000. Lógicamente esto es catastrófico porque las familias no pueden pagar. Ujú. Esto llevaría al desastre económico de la familia. Y en tercer lugar, debido a esta rareza de las enfermedades, tampoco existen normalmente especialistas, médicos, personas que puedan manejar las enfermedades en todos los hospitales, ¿no? Esto suelen estar en ciertos lugares, en hospitales especializados, incluso hay solamente en el sector privado, y además no han habido unos mecanismos regulares para financiar y cubrir esto. Y eso ha hecho que muchas de las personas hayan acudido a los jueces para que se emita una sentencia para obligar al Estado, al IES, a la sanidad militar, etcétera, a cubrir. Entonces, esto no puede seguir ocurriendo. Y para ello, lo primero que debemos saber con ciencia cierta es cuántas personas en el país viven con una enfermedad rara. Incluso antes se había limitado a 120 diagnósticos que estaban dentro del bono Joaquín Gallegos Ujú. Lara. Actualmente nosotros hemos abierto a lo que la literatura médica dice entre 6.000 y 8.000 posibles enfermedades raras, y el 80% son enfermedades genéticas. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a través de los padres de familia, los médicos tratantes, las instituciones, hay muchas organizaciones que los han agrupado, vamos a inscribir, vamos a registrar a todos los pacientes con su diagnóstico, con su médico, etcétera. Segundo, con ese estamos ya trabajando en un protocolo, es decir, cuál va a ser el medicamento, el manejo, porque el manejo no solo es un medicamento, es manejo a la familia, a veces manejo psicológico, apoyo en ayudas diagnósticas, apoyo en transporte para poder movilizar hacia las consultas, etcétera. Tercero, vamos a definir centros de excelencia, es decir, identificar claramente dónde están ubicados los laboratorios que hacen el diagnóstico, los médicos, el personal de apoyo, y estamos también construyendo un fondo de tal manera que podamos mantener esto a tiempo. Por lo pronto, hemos cubierto ya los medicamentos, el presupuesto para cubrir estas enfermedades raras, las enfermedades judicializadas y el tratamiento de cáncer. Y hemos ya incorporado uno de los problemas, o el mayor, es que casi ninguno de los medicamentos estaba en el cuadro nacional básico de medicamentos. Por lo tanto, no tenía un registro sanitario, no había un proveedor. Generalmente estos medicamentos hay que importarlos, ¿no? No Ujú. están disponibles en farmacia, muchos de ellos, pero ya los hemos incluido
en el cuadro básico de medicamentos, a la mayoría de ellos, y hemos abierto la puerta para poder seguir incluyendo medicamentos novedosos conforme van apareciendo. Doctor, Para todo pero eso sirve, Jorge, el Registro Único de Enfermedades Raras. Doctor, pero mientras se compran medicamentos a través de los cuadros básicos que usted dice se está incluyendo, ¿qué pasa con aquellos pacientes con enfermedades raras que requieren de medicamentos urgentes y que no constan en los cuadros básicos? Para ello ya definimos hace 3 meses un mecanismo nuevo, ¿no? Que es expedito inmediatamente. Por ejemplo, tenemos un paciente con AME que fue identificado en el mes de septiembre, ¿no? Este paciente va a tener un tiempo para que pueda iniciar el tratamiento, es un niño, es un bebé, que requiere, por ejemplo, primero ciertos exámenes de laboratorio, es decir, la inversión del medicamento puede ser de 1.5 millones de dólares, pero primero lo que se hace es el análisis. No todos los pacientes son candidatos a ciertos medicamentos, deben cumplir ciertos criterios clínicos para ver que no van a rechazar el medicamento, que va a ser efectivo, que es el tipo de enfermedad específica que requiere. Entonces, el primer tema es de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, inmediatamente se han hecho los exámenes genéticos, inmunológicos en el país, pero hay 2 exámenes que no se hacen en el país y no se hacen en muchos países del mundo. Entonces, hemos tenido que enviar, en este caso, a España, por ejemplo. Una vez que eso está en proceso, conformamos un comité farmacoterapéutico en el hospital. Este comité es el que plantea, mire, este medicamento no está en el cuadro básico, pero es requerido para el paciente, y eso se aprueba a nivel nacional porque esto puede venir de un hospital del IES, de un hospital de la policía, un hospital del ministerio, y una vez aprobado, entonces ya se puede hacer la compra. Por ejemplo, en este caso nosotros hacemos el contacto directo con el único laboratorio que produce el medicamento a nivel mundial y generamos todo el proceso de compra previo para estar listos en cuanto todo la parte diagnóstica ya nos dé el go. ¿Y cuál es el presupuesto que se maneja para la adquisición de estos fármacos, doctor? Para la adquisición de fármacos oncológicos, tenemos más o menos 8.6 millones de dólares, y para fármacos judicializados de enfermedades raras tenemos en este momento alrededor de 12 millones de dólares, ¿no? Es un monto de 20 millones que corresponde más o menos a un 8%, digamos, del presupuesto total de medicamentos. Señor ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué ha pasado con el proyecto de la externalización de los medicamentos? Nosotros hemos recibido acá en forma permanente llamadas de la ciudadanía de que tienen que hacer un peregrinaje y se han enterado de que hay farmacias que ya desistieron de ser parte de este proyecto. Bueno, estamos avanzando con el proyecto. Efectivamente, al ser un proyecto en donde está el sector privado, tenemos que hacer ajustes, tenemos que hacer cambios continuamente, que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? La mayor parte de más de 110,000 recetas no han tenido problema. Ayer he estado en Cuenca, he verificado más de 25,000 en el Hospital Vicente Corral Moscoso, pero efectivamente hemos tenido algunos casos de pacientes que acudieron a la farmacia y la farmacia les ha dicho que no tiene el medicamento específico en algunos casos. Primero, en esos casos, nosotros tenemos el medicamento en la farmacia hospitalaria, no es que hemos dejado de tener el medicamento, ¿no? La idea es que por este mecanismo se le facilite al paciente, y esto está ocurriendo básicamente con un número de medicamentos, que son 133 medicamentos, que incluyen especialmente medicamentos de largo tiempo, ¿no? Por ejemplo, para pacientes con hipertensión, que le dan el medicamento de una vez para 3 meses, ¿no? Entonces, cuando se da ese medicamento, lo que estaba ocurriendo antes es que el paciente tenía que volver cada semana o cada 15 días a ver si le daban la siguiente receta. Nosotros le estamos dando la receta completa. Algunos quejas hemos tenido que no ha habido ese medicamento preciso en la farmacia, por ejemplo, y nosotros
le damos, y esa es la instrucción al paciente. Si hubiera un problema, usted regresa y le entregamos en la unidad de salud donde estamos ya comprando masivamente. Ha habido una queja también de los proveedores de que las farmacéuticas, los laboratorios no estaban entregando a tiempo las compras. Es un problema más del mercado de medicamentos. Recuerden que nosotros al mismo tiempo lanzamos la catalogación de medicamentos, ¿no? Y estamos comprando masivamente medicamentos a los mismos productores farmacéuticos del país a los que les venden en las farmacias. Y no solamente nosotros, el IES también empezó ya a comprar por catálogo, ¿no? En este momento se han comprado solamente en los últimos 4 meses, 3 meses y medio, alrededor de $50 millones en medicamentos con el mecanismo de catálogo a precios muy bajos. Esos medicamentos que son de calidad, que ya fueron identificados, son los mismos, digamos, que por coincidencia empezó a competir el Ministerio de Salud y el IES por el problema que teníamos de desabastecimiento con las farmacias privadas. Esta semana pasada se emitió un nuevo decreto ministerial. El día de ayer y hoy estamos reunidos con las cadenas de farmacia y vamos a firmar nuevos convenios para asegurar el número de medicamentos y la existencia de medicamentos en las farmacias. Señor ministro, ¿la compra de medicamentos por catálogo no torna lento los procesos? Todo lo contrario, Jorge, es justamente el gran beneficio. Fíjese que la compra por catálogo, en este momento tenemos 340 medicamentos en catálogo de los 680 medicamentos que se pueden catalogar. Ajá. La compra de catálogo, la parte lenta es el ponernos de acuerdo. Nosotros emitimos una ficha técnica, exactamente características, calidad, presentación, etcétera, del medicamento. Eso se revisa y nosotros lo emitimos como norma para toda la red pública integral de salud. Con eso se hace una comisión con el CERCOP y en el CERCOP determinan un precio de referencia, por cierto, de $10, ¿ya? Y se hace una puja, se hace una subasta inversa y el precio final va a quedar, por cierto, en $4, ¿ya? Una vez que está ese precio definido, hay un proveedor y un precio definido para los próximos 2 años. En este momento, por ejemplo, yo tengo 340 medicamentos de ese tipo. Cualquier hospital, cualquier centro de salud del IES, del ministerio, entra hoy. Les invito a que entren a la página digital del CERCOP. Y en la página digital del CERCOP está la lista de medicamentos con el precio, como en Amazon. Incluso está la foto del medicamento. Usted compra el medicamento y el proveedor le debe empezar a entregar en 15 días. Usted puede definir cuántas entregas, ¿ya? Pero fíjese, entonces yo puedo entrar hoy, hago la compra, hoy me demoro 15 minutos y empiezan a entregar en 15 días a un precio que ya está determinado. Ese precio es 45% más bajo que el precio referencial. Es decir, nosotros hasta el momento hemos comprado $23 millones y hemos ahorrado $15 millones o 12 millones de dólares de las compras que hemos hecho. En el modelo tradicional hay que hacer un proceso, un concurso, una convocatoria que a veces se cae, no funciona, y hay negociaciones que se hacen entre el comprador en el hospital y el laboratorio o el proveedor, y ahí es donde pueden ocurrir los problemas de trampas y de corrupción. Es decir, estamos pasando de procesos que llevaban de 3 a 6 meses a un proceso que demora 15 días, en donde ya está definido, no hay opción de corrupción, no hay opción de que puedan modificar o negociar precios individualmente. Eso es lo que queremos llegar al 100% de medicamentos. Pero se corre el riesgo, en cambio, entendemos, ministro, con el modelo de catálogos, de que no hayan proveedores necesarios que doten de estos insumos. Bueno, por eso se hacen diferentes pujas, ¿no? Es decir, al principio yo creo que no había tanta confianza por lo que ha ocurrido en el pasado.
¿ya? Nunca hubo más de 140 medicamentos catalogados. Nosotros vamos a llegar al 100%, a los 680. Segundo, al principio sí, teníamos algunos laboratorios nacionales que se presentaron con duda, ¿no? Y que nos presentaron unos precios bajos. Pero conforme ha avanzado el proceso, ya son los laboratorios internacionales, ¿no? Ya no son solamente los laboratorios nacionales que están presentándose a la puja y que por lo tanto ya tenemos proveedores de todos los tipos. Si tenemos ya una variedad de proveedores, vamos a tener también, vamos a reducir ese problema. Algunos proveedores, algunos de los laboratorios nos han dicho, miren, estamos trabajando en 3 turnos, las 24 horas, produciendo los medicamentos y no vamos a poder entregarlos a tiempo en las fechas que estimaron, ¿ya? Es decir, que en lugar de entregarnos, como habíamos previsto, hasta el 30 de diciembre, nos han pedido entregar en 2 etapas más en enero y febrero. Mientras eso no afecte nuestro abastecimiento, nuestra entrega, nosotros vamos coordinando, ¿no? Recuerden que lo mismo ocurrió con el IES, con los otros que empezaron a utilizar el sistema y lógicamente la demanda creció mucho. También hay problemas a nivel internacional en el mercado de materias primas por el tema de la guerra de Ucrania o por problemas de producción en otros países, ¿no? De tal manera que sí, siempre van a haber los problemas, pero es mucho mejor que los modelos anteriores que se basaban en, digamos, en precios que muchas veces eran determinados entre personas y no por un sistema más transparente, ¿no? Señor ministro, minutitos que me quedan, también está vigente el plan de medicina cerca. ¿Cómo está caminando esto? Es como le digo, el plan de medicina cerca, vamos avanzando, estamos firmando nuevos convenios esta semana, gracias a un nuevo decreto presidencial que nos permitió abrir a más farmacias. En este momento tenemos 290 farmacias dentro del sistema y tenemos 1,000 farmacias calificadas. Lo que estamos es firmando los nuevos convenios para abrir los hospitales generales y básicos que nos faltan hasta fin de año, ¿no? Si todo nos va bien, la próxima semana retomaremos con fuerza y seguiremos abriendo en el resto de provincias del país. Entiendo también que está llegando al país la insulina, doctor. Sí, es verdad. Nosotros encontramos que había un riesgo de desabastecimiento de insulina en el Ministerio de Salud. Lamentablemente en el sector privado, en las farmacias privadas y en las otras instituciones públicas, se notó un desabastecimiento, no había oferta en el sector privado. En el ministerio sí tenemos insulina para 2 meses, en algunos casos hemos estado redistribuyendo cuando teníamos una gran cantidad en un hospital para que todos lo tengan y empezamos a hacer hace 2 meses la compra a nivel internacional. Estamos comprando por el Fondo Estratégico de la OPS, de tal manera de abastecernos normalmente, pero siempre había el riesgo de que estos próximos 2 meses pueda haber desabastecimiento. Por eso, hace 3 semanas que yo estuve en la conferencia de la Organización Panamericana de la Salud, entre otras reuniones me reuní con el ministro de Salud de Brasil, y le solicité, porque Brasil es uno de los pocos países que mantiene la producción normal de insulina, ¿no? Entonces le solicitamos el apoyo para que sus laboratorios nos vendan la insulina y pueda llegar más rápidamente, y también le solicitamos una donación, ¿no? Fue muy rápida la respuesta. Le digo, hace 3 semanas mi reunión con el ministro de Salud de Brasil, y el día de hoy, en la tarde, a las 6 de la tarde, están llegando 110,000 viales de insulina de diverso tipo, donados por Brasil, que nos servirá para más o menos abastecernos y tener una seguridad de 2 meses adicionales, mientras las compras llegan en el mes de enero. ¿Cuánto se invierte en la adquisición de insulina?
El valor de esta donación actual es de $250,000 y lo que estamos comprando en insulina para un periodo de cada 3 meses es más o menos de $600,000 para la compra que estamos haciendo a través de la OPS. A propósito de recursos, ya en la parte final, señor ministro, ¿cuánto está presupuestando el área de salud en incremento presupuestario para el ejercicio fiscal de 2023, doctor? El incremento para el 2023, de acuerdo a la Constitución, a la disposición transitoria 22, es del 5%, ¿no? Eso es lo que establece la Constitución. En realidad la Constitución establece que hay que incrementar un 5% hasta llegar a un 4% del Producto Interno Bruto en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? El Sistema Nacional de Salud ya superó el 4%, pero las entidades de salud del Estado, solamente el Ministerio de Salud y sus adscritas, sin el IES, ha estado bordeando ese 4%, y mientras esto no se cumple internamente, de acuerdo a la Constitución, en la proforma presupuestaria de este año el incremento es del 5%. Con eso me quedo, señor ministro. Le agradezco por su tiempo. Una buena jornada. Muchísimas gracias a ustedes y un muy buen día a todos los escuchas de este programa. Gracias, señor ministro. El ministro de Salud Pública, José Ruales. Son las 7:02.